Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones: Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Yo, como siempre, con mi gran aliado, el barbijo y la máscara. Con esto nos vamos a tener que acostumbrar a estar largo tiempo. Quizá la máscara va a ser más dificultosa en el verano, pero bueno, a todo nos tenemos que acostumbrar. Nosotros no necesitamos que nos marquen lo que debemos hacer. Ya supongo que en 6 meses largos lo entendimos. Así que, por favor, cuidémonos entre todos. Les aseguro que el programa del día de hoy va a ser un programa de lujo por los invitados. Yo siempre digo, Hablemos de Salud no sería nada sin estos excelentes profesionales que nos visitan. Vamos a estar con María Teresa Mansolido, que es farmacéutica y magíster en políticas farmacéuticas. También tiene experiencia en regulatorios, que ya nos va a explicar qué significa. El tema del día, vacunación en tiempos de coronavirus. Les aseguro que vamos a aprender muchísimo. También Sergio Paliotto, que es gerente de calidad del grupo Casarán Neokit COVID-19, que nos va a explicar. Es muy importante saber la calidad de los controles que nos están haciendo, y la calidad depende también de, digamos, en este caso, el kit. Bien, va a hablar acerca del funcionamiento del Neokit COVID-19. Y vamos a estar con una gran amiga también, que no quede mal, por favor. María Teresa, porque sabe que la amo, excelente amiga las dos. Después voy a contar cómo nos conocimos con precisamente María Teresa. Bien, decía María Marta Bertone, que es presidente de la Fundación Hemiferoctomía, y el tema va a hablar de epilepsia. Tratamiento sin intervención de fármacos, y ella bien lo sabe. Bien, y ya le doy las muy buenas tardes a María Teresa Mansolido. Hola, buenas tardes, Ana María, ¿cómo estás vos? Como siempre, gustosa de acompañarte. Muchas gracias. Realmente el gusto es mío, y yo te cuento, antes de comenzar el programa, yo siempre recuerdo un rato antes, ¿no? O sea, que voy entrando en clima, y vos sabés muy bien que somos amigos más que profesionales en sí. Y con vos algo especial, porque nos conocimos allá lejos en la entrega de un premio en Mar del Plata, el Gaviota de Oro, y después una de las personas que venía para Buenos Aires en coche dijo: te llevo, Ana María, y me senté al lado de María Marta Mansolido, que vivía 1,5 cuadras de mi casa. Así que bueno, son muchos años. ¿Qué nos podés decir? Es así, yo creo que sí, las casualidades, por algo uno se conoce, ¿no? Sí. Es importante todo eso. Existen las casualidades y tienen siempre un motivo. Exactamente, exactamente. Y si vos observaste, les cuento a la audiencia que el día 17 de septiembre, yo digo que hicimos un megacongreso por la cantidad de profesionales que había, que son el grupo de profesional médico que nos acompaña desde hace casi 3 años, y hablamos de fiebre mediterránea familiar porque era precisamente la conmemoración del día. Y
Te aseguro, María Teresa, que todavía sigo recibiendo felicitaciones por la calidad de los profesionales. Y si me está escuchando Malena Beterli de Suiza, no me deja mentir, me dijo: jamás pensé que en la Argentina hubiese una calidad de profesionales como la que tiene el honorario grupo de profesionales de ustedes. Creo que Suiza no los tiene, así que la verdad que me hinché muchísimo de felicidad. Y bueno, y seguiremos juntos porque realmente la vida así lo quiere y todos nos necesitamos. María Teresa, quiero que hables, por favor, de la vacunación en estos tiempos. Ok, bueno, antes que nada quiero aclarar que la vacunación está considerado desde el punto de vista de la salud pública como la segunda intervención más importante en salud pública. La primera intervención, la número 1, la más importante para la salud pública, es la red sanitaria, el extendido de cloacas, la parte de extensión de red sanitaria. Y la segunda medida sanitaria en salud es la vacunación. Y es muy importante porque justamente al vacunarnos, lo que hacen las vacunas es evitar el sufrir las enfermedades. Y un poco, para entender todo esto, quizás hay que repasar un poco qué es la inmunología. Y inmunología deviene del término immunitas, que es un término latín, que significa exento de. Y en la época muy antigua se utilizaba para aquellas personas que estaban exentas de pago de impuestos. Hoy en día, inmunología es la ciencia que estudia las bases de la respuesta inmune. Y la inmunidad justamente es el estado que tiene el organismo de resistencia frente a un antígeno determinado o específico. Y acá yo quiero hacer una diferencia porque hay una inmunidad natural que se trae de nacimiento, que es inespecífica, que no genera memoria y que es la que tiene cada uno de nosotros, cada paciente. Por ejemplo, la piel, el pH de la vagina, el tamaño de la uretra, el sistema mucociliar en el aparato respiratorio, la tos, son todos mecanismos de defensa que tienen que ver con la inmunidad natural. Y hay una inmunidad adquirida que a su vez puede ser espontánea, artificial y pasiva. Cuando esta inmunidad adquirida es espontánea, es cuando nosotros estamos en contacto con alguna persona, supongamos tose, lleguen esas micropartículas, pero yo estoy muy bien de defensas y no adquiero la enfermedad, no me enfermo. Esa sería una inmunidad adquirida de tipo espontánea. Después hay una inmunidad adquirida artificial. Esa inmunidad adquirida artificial es la que nos dan las vacunas. Y finalmente hay una inmunidad adquirida pasiva, que es cuando nosotros recibimos anticuerpos preformados. Y estos son naturales o pueden ser también artificiales. Y son naturales cuando la mamá amamanta y transmite sus anticuerpos al bebé o a través de la placenta. Y es artificial cuando nosotros nos aplicamos las inmunoglobulinas específicas. Entonces hay dos tipos de inmunizaciones. Hay una inmunización activa que consiste en la inducción de anticuerpos por parte del cuerpo contra las enfermedades, que es de tipo endógena, porque el cuerpo fabrica esos anticuerpos. Y hay una inmunidad pasiva que provee protección temporaria y que es a través de la administración externa, exógena, de un anticuerpo determinado. En el caso de las inmunoglobulinas, de lo que sería la inmunización pasiva, hay que saber que aquellas que son de origen humano perduran 3 meses en el cuerpo.
las que provienen de sueros de animales en general perduran por 2 semanas y las maternas perduran entre 5 a 9 meses, de ahí la importancia de vacunarnos. Las inmunoglobulinas Te hago M una pregunta. se detectan a través de muchos... Mansolido, te hago una pregunta. Por ejemplo, el amamantamiento, ¿te da Sí. ¿le da inmunidad al bebé? Le da inmunidad y ya está, digamos, estudiado que esta inmunidad puede durar entre 5 a 9 meses. De ahí que el amamantamiento sea tan importante en los primeros meses y en el primer año de vida, porque vos estás protegiendo a tu bebé, estás transfiriendo tus propios anticuerpos y tu memoria inmunológica, y el bebé va a estar mucho mejor en cuanto a defensas. Sobre todo hoy en día, que la mamá trabaja, que va con los bebés a los jardines maternales, que empiezan a tener contactos, como yo digo, con bichos diferentes a los propios de la familia, a los propios de la casa. Entonces, el hecho del amamantamiento da una protección adicional, además de la aplicación de vacunas que se da habitualmente en los bebés y que el pediatra indica, ¿no? Por supuesto. Y María Teresa, por ejemplo, ¿qué significa estos grupos antivacunas? ¿Tienen algún asidero para hacer lo que están haciendo? No. Son corrientes como de pensamiento. Particularmente yo no las comparto, es una opinión personal. Hoy en día las vacunas son muy seguras, pasan por varios estadios de investigación, desde los estudios preclínicos que se hacen en modelos de animales, los más que se asemejan más al modelo humano, o en modelos de tejidos que emulan el comportamiento en el hombre, y si esos estudios preclínicos dan bien, recién se inicia la fase 1. La fase 1 en general se hace sobre pacientes sanos que pueden hacerse en un número no inferior de 20 pacientes, en general oscilan entre 20 y 50 pacientes, el estudio de fase 1. Y ahí se estudia bien sobre todo lo que es la seguridad y si la vacuna aparentemente sería eficaz. Si pasa bien la fase 1, recién se pasa a fase 2. En la fase 2 se aumenta el grupo poblacional, ya va de un centenar a varios centenares, pudiendo llegar a 900, 1000 pacientes, a 900 o 1000 pacientes, y también se prueba la efectividad y la seguridad. Y en esta fase 2 se termina de definir la parte galénica y la parte de administración. ¿Qué significa? Que terminada la fase 2, ya la vacuna se define cuál va a ser el esquema de administración, si va a ser una vacuna de única dosis, de 2 dosis, de 3 dosis, y cuál va a ser el intervalo de administración. Con eso definido y concluida la fase 2, que tiene que pasarla perfectamente bien, sin eventos adversos serios o graves, se inician recién los estudios de fase 3. En los estudios de fase 3 ya tiene un mínimo de 1000 a varios miles de personas, y bueno, acá se verifica bien cómo se comporta la vacuna, su seguridad, su eficacia y si realmente previene la enfermedad. Y ya se hacen con doble ciego o simple ciego. Se compara si fuera una vacuna novel, se puede hacer, digamos, por ejemplo, como se hizo para fase 2, que se compara una de las vacunas con vacuna antineumocóxica. Pero, o bien si existe ya una vacuna con otra vacuna similar. Muchas veces ¿Qué significa? el cambio de un ¿Qué significa? adyuvante o vía de administración implica el realizar un nuevo estudio clínico, y ahí la nueva vacuna debería demostrar no inferioridad a lo que ya está autorizado, ¿no? Mansolido, ¿qué significa ciego, doble ciego, como dijiste? Bueno, eso significa que
randomiza, la población se divide en dos grupos y ni los pacientes, ni el cuerpo de investigadores, ni el equipo de salud sabe qué se está aplicando a quién. Está todo codificado y esto es una forma de generar, digamos, seriedad, porque los resultados que se miden y son tratados estadísticamente, no se sabe qué grupo tuvo qué cosa. Te entiendo. Por ejemplo, cuando se evalúa, el resultado es muy objetivo. Perfecto. También ahí, no sé cómo se llamará en la vacunación. ¿Hay placebo? Quiere decir que se le da, placebo, no sé, no hay vacuna. No hay vacuna. Es algo similar, pero que no tiene el antígeno específico. Digamos, perfecto. Es lo mismo sin el antígeno. Bien, bien, perfecto. Y otra de las cosas que vos dijiste, estabas diciendo los 4 fases, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿En algún momento un investigador pensó que las 4 fases se pueden hacer en 4 meses? Después te voy a decir el por qué, ¿no es cierto? No es que se estén haciendo las fases en 4 meses. A ver, la parte preclínica se puede hacer, digamos, bastante rápido porque son modelos de animales o modelos de tejidos. La fase preclínica es una fase simple, digamos, rápida. La fase 1 también, porque es poca población, es fácil reclutar, no son tantos pacientes y es como que es todo el avance y se sabe más o menos en un año, más o menos se sabe qué es lo que pasa. Yo sé que la pregunta viene por el tema del COVID y hay algo que es importante, que los estudios, acá lo que hizo las autoridades en el mundo fue, en base a los datos preliminares que se tuvieron a los 2 meses y dado la situación de emergencia sanitaria, autorizaron el inicio del estudio de fase 3, con lo cual se va teniendo un buen número poblacional. Pero los estudios de fase 2 continúan, y los estudios de fase 2 van a terminar cuando, por ejemplo, para la vacuna de AstraZeneca y la de Pfizer, tienen puntos de medición a los 180 y pico días y al año. O sea que ya está corriendo el estudio de fase 3, pero vamos a tener más datos de los estudios de fase 2 cuando se cumplan los 6 meses y el año. ¿Se entiende? Estamos superponiendo, pero se siguen midiendo las cosas, no es que terminó el estudio. Y las mismas autoridades sanitarias prevén, para casos de emergencia y cuando realmente el caso lo amerita, no es acelerar los procesos en el sentido de que se inició el estudio de fase 3, pero cada estudio y cada fase se va a cumplir como fue diseñado el estudio y va a concluir el año, cómo se pergenió, cómo se diseñó el mismo y cómo fue autorizado. Bien, la pregunta obvio que era hay un micrófono abierto, si lo podemos apagar y solo lo prendemos cuando nos van a dar aire. Bien. Hay una de las vacunas. Te hago una pregunta. Sí. A nivel mundial, ¿no? Dejemos la Argentina de lado y lo vamos a incluir. Sí, por supuesto. Se escuchó decir que en 4 meses teníamos una vacuna, o sea, medianamente, respetando las fases, no creo, por todo lo que explicaste brillantemente, nadie podía llegar a creer que en 4, 5, 6, 8 o 9 meses puede existir una vacuna, ¿es así? No, es posible, porque hoy en día las empresas farmacéuticas tienen lo que se llama plataformas tecnológicas. Ajá. Es decir, tienen una base de estudio. No nos olvidemos que esto es un virus, es el coronavirus, pero es un virus SARS con MERS, y existen ya vacunas justamente para el MERS y para el SARS que fueron desarrolladas en Europa y tienen su aprobación.
Entonces es adaptar los modelos que se tienen o los modelos que venían investigando. Lo que hicieron fue eso, adaptarlos, copiar la proteína, como le llaman, espiga, spike o pico, como aparecen en los distintos trabajos y literatura, poner, digamos, esa parte de interés y utilizar todo lo que se tenía de plataforma tecnológica para diseñar la nueva vacuna. Pero no es una enfermedad, o sea, el COVID-19 es nuevo, pero no es algo nuevo como que apareció de golpe y que no tenía nada que ver con nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfecto. Y hoy en día, o sea, tenemos, digamos, vacunas que han sido diseñadas desde vacunas que tienen toda la fracción completa del virus, a partes o a proteínas con la parte de interés o fragmento, o bien como estas que se diseñaron por vector, que hay dos, que lo que hace es transferir una parte del virus a un virus diferente, que fue este virus que produce un resfrío en monos, y en sí ese virus, ese ADN actúa como un vehículo, como un vector de transmisión de la parte antigénica de interés para producir anticuerpos que tiene, digamos, esta vacuna, ¿no? Uh-huh. Y Mansolido, realidad, esto vacuna, quiere decir que podemos... Mansolido, quiere decir que tenemos esperanza de que de acá a casi un año o un poco más pueda tener, o sea, podemos tener una vacuna para el coronavirus. ¿Vamos a tener? Particularmente, yo creo que va a haber una vacuna, digamos, quizás en el primer semestre del 2021. Eso es lo que yo creo. Perfecto. Es una opinión, cómo van las cosas y si no es que ocurre nada extraño, digamos, ¿no? Bien. Que no aparecen eventos adversos graves y que no hay complicación con los estudios clínicos que tenemos en este momento en marcha, ¿no? Bien, tenemos 3 minutitos de redondeo. Ok. Bueno, lo que quiero decir es que la vacunación es una estrategia muy importante que nos evita sufrir enfermedades. Hay varios actualmente diseños, varios estudios en curso, ya sea por vacunas de vector, que serían las más novedosas, como es la de China y la de AstraZeneca. Las de ARN también son novedosas, pero también hay otras vacunas en desarrollo, que es a virus completo, con plataformas tecnológicas sobre células Vero, que vienen un poco más lento, pero que son similares a las vacunas antigripales que nos venimos aplicando. Ninguna autoridad sanitaria va a aprobar una vacuna si no está plenamente convencida o segura de autorizar la misma. Uh-huh. Y dado la importancia y la seguridad, todos estos estudios están monitoreando paso a paso, continuamente, y bueno, yo quiero traerle tranquilidad a la población, es eso. Es lo que necesitamos, una palabra autorizada, porque hay demasiadas opiniones de gente que no está capacitada, que piensa, opina o escuchó, y al hablar de gente, digo también profesionales e investigadores, porque se escuchan unas cosas tremendas. Uno dice una cosa, pasás de canal y está diciendo el otro tal cual diferente. Claro. Hay que tener en cuenta que las vacunas no protegen contra enfermedades que son graves o mortales, nos evitan sufrir la enfermedad, nos protegen a nosotros y a los que nos rodean. El uso de vacunas ha permitido disminuir el costo global de la salud. Gracias a las vacunas, en el mundo está erradicada la viruela.
La polio está a punto Totalmente, de, me puede acuerdo de desaparecer. los estragos que hizo la viruela, sí. Exactamente. El sarampión ha dejado de ser un problema. Ujú. No tenemos en la Argentina casos de difteria. La difteria está erradicada en la Argentina. Tos ferina, tétanos, hepatitis B, meningitis meningocóxicas, están Ujú. siendo controladas. Bien, Nos bien. protegen cuando viajamos. Evitamos que reaparezcan y afecten así a países más pobres. Y bueno, y siempre es menor el riesgo por una vacuna que el riesgo que se deriva por una enfermedad, ¿no? Totalmente, más que clara, te agradezco muchísimo tu presencia y bueno, quédate ahí a ver si para el final del programa hacemos entre los tres entrevistados del día de hoy, vamos a hacer una linda conclusión. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de la quiniela recién sorteada. En la ciudad, a la cabeza, 1511. En provincia, 7724. En Córdoba, 6114. Santa Fe, 0667-67. Entre Ríos, 8212. Y Mendoza, 2603. Auspiciados por Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi. Mezquita Hermanos, Cristales Antiasalto de Alsina, 2501. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 18:30 minutos. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Para tu salud, Karina Uranga, cosmiatra. Acoite 275, Primero B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Karina Uranga, cosmiatra. 116-968-1112. Look 5D. Transformá y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno, 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud, más que interesante la charla de María Teresa Mazzolido, gran profesional. Y ya estamos con Sergio Paliotto, que es gerente de calidad del Grupo Casarán EOKIT COVID-19. Ya lo presenté. ¿Cómo te encontrás, Sergio? María, todo muy bien, gracias por la invitación. Un placer. Al contrario. Y bueno, recomendado por la doctora Mazzolido, realmente ya te adoptamos, Paliotto. No tenemos otra, estamos entre la espada y la pared. Trabajamos juntos con Marité hace muchos años, un montón de años que trabajamos juntos. Exacto. Y las casualidades no existen, como dijimos con María Teresa. María Teresa, vos no estabas previsto para este programa, sino que para otro, y lo tuvimos que postergar por problemas no, por trabajo tuyo. Y dio la casualidad que estás junto a Mazzolido. O sea que bueno, estamos en familia.
Tal cual. Comentanos, ¿cómo es el funcionamiento? Uno dice el kit. ¿Qué es un kit? ¿Qué es un neokit? Explícanos desde abajo a abajo, ¿no? Bueno, la detección del virus, del coronavirus, se empezó a hacer en Argentina, bueno, en todo el mundo, a través de un equipo, de un termociclador, y el diagnóstico se llama PCR, que es muy conocida por toda la gente. El tema es que los termocicladores o las PCRs solamente se pueden hacer en muy, muy pocos hospitales del país, a tal punto que en muchas provincias de la Argentina solamente un hospital tiene ese equipo y realmente no da abasto para hacer todos los testeos que se necesitan hacer hoy en día. Dentro del grupo Casará está la empresa Neokit, que está formada por personal del centro Milstein y de la Fundación Pablo Casará, en donde se desarrolló un diagnóstico mucho más simple que una PCR, que es a través de una reacción molecular cuyo revelado es a simple vista por un cambio de coloración. O sea que estaríamos reemplazando un equipo costoso, como es el termociclador para hacer las PCR, por una reacción colorimétrica que se hace en tubos en 1 hora y media de duración. Realmente esto lo que está permitiendo hacer es descentralizar los testeos que se hacían en los hospitales principales a otros hospitales que al no tener para hacer PCR pueden hacer diagnóstico de COVID con este NeoKit que se lanzó acá en Casará. Ahora vos hablás con respecto a el tiempo. Algunos no sabemos exactamente si es mucho más rápido que los otros. Vos decís 1 hora y media, se supone que es uno de los más rápidos, si no es el único. Generalmente, con otro kit, ¿cuánto tiempo se llevaría un resultado? Mira, todo depende de la capacidad que tengas de preparar las muestras. La PCR, calculale que puede estar tardando 4 o 5 horas. El tema de los hospitales que arrancaron haciendo PCR es que le llegaban un número infinito de muestras, en donde no podían procesarlas y tardaban cerca de 5 o 6 días en dar un resultado. Lo que hicimos con el NeoKit fue capacitar, y lo hice personalmente yo, capacitar a la mayor parte de los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, o sea, del AMBA. Fui a todos los hospitales que pude para hacer la capacitación con el NeoKit y poder así descansar a los otros hospitales. Acá en Buenos Aires, en Cava, ustedes se acuerdan que empezó analizándose todo en el Malbrán, y realmente la demora era enorme en tener un resultado. Entonces la gran ventaja de NeoKit hoy en día es permitir a todos los hospitales que tomen la decisión hacer diagnóstico para ver si una persona está infectada o no. Te cuento algo interesante, mañana parto ya por tercera vez a Salta y Jujuy, y esta vez agrego Tucumán y quizás Córdoba, en donde esas provincias hoy en día están muy, muy complicadas, tienen solamente un lugar. Bueno, Salta, como es la tercera vez que voy, ya logramos instalar el NeoKit en 4 hospitales, y Jujuy, bueno, vamos a empezar con el primer hospital, que se llama San Roque, en donde voy a capacitarlos para que puedan empezar a diagnosticar y aumentar el número de testeos. Hoy en día Jujuy está testeando solamente entre 300 y 400 personas por día, con lo cual es imposible tener una idea de cómo está la población. Y Tucumán, que empezó tranquilo, ya cambió y los pocos testeos que hacen muestran un porcentaje de positividad enorme. A eso iba yo, Paliotto. Yo digo, voy a entrar en un terreno anegadizo, pero estoy acostumbrada, tengo botas de goma desde hace 32 años y soy muy, muy respetuosa siempre al preguntar. ¿A mí quién me garantiza que este u otro kit esté funcionando bien, que no se equivoque, vamos a decir, para hacer lo que piensa, la totalidad o gran parte de la gente? ¿Habré salido bien?
Bueno, te cuento. En primer lugar, Ana María, ningún método de diagnóstico tiene 100% de sensibilidad, ni siquiera PCR. Distintos reactivos de PCR pueden llegar a tener hasta un 15% de discordancia entre, por ejemplo, entre dos hospitales. El NeoKit, para ser autorizado por la ANMAT, tuvo que ser validado. Se validó con muestras que nos dio el Instituto Malbrán, en donde nosotros tuvimos que comparar los resultados obtenidos con el NeoKit con los resultados obtenidos por PCR, y así la ANMAT nos aprobó el kit. Después de eso... Les costó un poquito. Esa faceta con el Malbrán, yo sé que costó un poquito. Mira, la validación no. Malbrán costó un poquito después, porque yo empecé a hacer una validación en campo. Como empecé a ir a todos los hospitales, en cada hospital, las primeras visitas que hacíamos, comprábamos el NeoKit con PCR. Entonces hice una validación de campo para ver cómo funcionaba el NeoKit en la realidad, no en un laboratorio, sino ver qué pasaba en los hospitales. Hice una validación de campo de casi 600 muestras de 600 pacientes, con lo cual la sensibilidad dio aproximadamente el 95%, que fue lo mismo que obtuvimos con el Malbrán. El tema, Ana María, es que como pasan estas cosas, es inevitable lograr que la política no se meta en todo esto, ¿no? Porque parece mentira, pero a veces cuando uno va a una provincia y hay un hospital líder que es el único que hace el testeo de toda la provincia, ese hospital, aunque te parezca mentira, generalmente los directivos no quieren ceder espacio a otros hospitales, porque ellos son los líderes. Entonces, a veces con los hospitales líderes de cada provincia o ciudad pasan estos problemas, hay intereses políticos, económicos. Pero bueno, la mejor manera de desmentir los comentarios que yo elegí fue la científica. Hacer el trabajo en campo y recorrer todos los hospitales y demostrar en los hospitales que nuestro kit estaba muy bien respaldado por nuestro sistema de calidad. Así fue como arranqué yendo a las provincias, y bueno, ahora me queda toda la costa: Miramar, Pinamar, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén. Son todos lugares donde ya me citaron para que podamos hacer un programa de testeo para ver si logramos que el país vuelva a normalizarse y quizás tengamos alguna alegría en el verano de poder pasar vacaciones controlados, ¿sí? Entonces, bueno, estamos lanzando mañana un nuevo NeoKit que va a servir justamente para el testeo masivo. Por ejemplo, cuando te querés tomar un avión, que se tienen que testear 100 o 200 personas, cuando un grupo de personas están en riesgo, como por ejemplo policías, gendarmes, ambulancieros. Hay tantos grupos de trabajadores que hay que testear, mineros, petrolíferos. Entonces, bueno, acabamos de desarrollar un segundo NeoKit que se va a llamar NeoKit Plus para hacer el testeo masivo, y calculamos que en 3 horas podríamos estar testeando 100 personas. Eso es una genialidad. Te cuento algo chiquitito y muy cortito. Contame. Y yo soy maestra, seré y moriré, porque lo llevas en el alma. No golpees con la lapicera el escritorio tuyo, tenés razón. porque mucha interrupción. Yo diría, como maestra jardinera que fui, es un niño hiperkinético. No lo voy a dejar moverse tanto. No, lo que pasa es que le meto mucha pasión cuando habla. Ya lo sé. Uno habla con las manos, pero ve, yo tengo la lapicera agarradita así si no hago lo mismo. Es verdad. Perdona que te interrumpí, es algo como para relajar, ¿no es cierto? Quizá esta pregunta no te corresponde contestarla a vos, pero la gente se pregunta, ¿no? Esa puja de este sí, el otro no, y política y economía y cosas que pasan en el medio. ¿Es más económico que el resto? ¿Cómo se manejan? No cuánto cuestan, ¿no? ¿Me explico? ¿Cómo se evalúa? Te cuento, hoy en día tanto la PCR como el viejo NeoKit, el primero NeoKit que salió, requieren una purificación de la muestra, que solamente esa purificación
adicionan $5 al costo neto del testeo. O sea que solamente tenés $5 de base de gasto por paciente para purificar la muestra. Y después tenés que calcular el costo de la PCR o del NeoKit. Por supuesto que el NeoKit es más económico. Pero esos $5, la verdad que complican bastante. Digo dólares porque son todos productos importados. Hay 2 nacionales que salieron hace poco que abarataron un poco el costo del ensayo. Pero el NeoKit sí es más barato porque es producción nacional, por supuesto. Ahora, este nuevo NeoKit va a ahorrar esa parte de la purificación, con lo cual ya de por sí el costo por paciente tiene que bajar esos $5 que antes se veían incrementados por esta fase que es la purificación. Y aproximadamente el Estado, ¿cuánto invierte por persona? Sin discriminar, ¿no es cierto? Y calcularle $20 por persona base. Ajá. El Estado, en cada testeo, ¿sí? Una base sin, por supuesto, sumar el costo de los médicos, de los bioquímicos y de todo el personal. Yo te hablo solamente de gasto de reactivos. Bien. Bueno, te pido que te quedes, obvio, para el final. A ver cómo podemos redondear qué quedó en el tintero como buena maestra. Y continúo con la próxima entrevistada. Gracias, más No, que por claro. favor. Bien, y ya estamos hablando con María Marta Bertone, que la acabo de presentar. Ella es presidente de la Fundación Hemisferoctomía. Hola María Marta, ¿cómo estás? Hola Ana María, ¿cómo estás? Muy contenta con tu invitación. Sabes que te quiero mucho en lo personal, pero que además admiro tu trabajo profesional. Así que bueno, muy contenta que tengamos este ratito para hablar de algo tan raro, tan radical como una hemisferectomía. Contanos qué es y por qué llegaste a tener esta fundación. Bueno, Fundemi es una fundación, como vos bien decís, que agrupa familias que tienen que atravesar una hemisferectomía para tratar de parar o mitigar epilepsias de muy difícil control farmacológico. Es decir, la epilepsia, que es esta enfermedad neurológica que acompaña al hombre hace tanto tiempo, en el 30% de los casos no tiene control con remedios, lo cual significa que estas epilepsias, este 30% de epilepsias, los fármacos no le dan respuesta y en la mayoría de los casos tienen un inicio muy temprano. Estamos hablando de niños, de bebés que a veces empiezan a tener crisis en la panza de la mamá, y algunas de estas epilepsias sin control farmacológico tienen una posibilidad de tratamiento quirúrgico. Y una de esas cirugías es la remoción o la desconexión de todo un hemisferio cortical. Entonces, lo que sucede es que el niño, el bebé, a veces el joven adulto también, hay algunos casos, pasa por esta cirugía, por esta hemisferectomía, y con la esperanza de tener una mejor calidad de vida sin crisis. Así que, bueno, un poco en la fundación tratamos de acompañar a estas familias que tienen que tomar esa decisión durísima de entregar a su hijo a un cirujano para que le desconecte medio cerebro. Y también tratamos de acompañar a esos niños, esos bebés, esos jóvenes que luego tienen que vivir con un solo hemisferio cortical. Uh-huh. ¿Vos tenés uno de tus hijos con este problema? Uno de mis hijos, mi hijo menor, Felipe, nació con una displasia cortical, que es una malformación cerebral, y debutó a los 8 meses con una epilepsia muy compleja, muy refractaria, que se llama síndrome de West, que es una epilepsia rara, y que produce un gran deterioro cognitivo, con lo cual es una urgencia médica y necesita un control lo más rápido posible. En el caso de mi hijo, los fármacos no le hacían efecto, y hace 10 años, hace un montón de tiempo, decidimos que encontramos los médicos adecuados, el doctor Caraballo y el doctor Bartolucci de Garrahan Seba,
y la opción quirúrgica, la hemisferectomía, le salvó la vida. Mi hijo hoy lleva 9 años y medio sin crisis, sin tomar medicación. Lleva una vida, no quiere decir normal, sino como los otros chicos. Va a 5º grado, va a la escuela, tiene amigos, habla, todo con un serio. No todos los chicos que atraviesan una hemisferectomía tienen este desarrollo, pero sí la esperanza es que parando las crisis, todos los niños tengan una mejor posibilidad de desarrollarse, que es lo que la epilepsia les impide. Uh-huh. O sea que si vamos a porcentaje mundialmente, ¿cuántos casos considerás que hay en el mundo? ¿Hay chicos con hemisferectomía? Sí. Nosotros en la fundación, que tiene abarcamos fundamentalmente la gente de habla hispana, nosotros contamos con 200 chicos en Hispanoamérica. En la Argentina no hay datos públicos, como la mayoría de las enfermedades poco frecuentes. Yo estimo que en estos 30 años, porque es un procedimiento quirúrgico que tiene muy poco tiempo, quien lo trajo a la actualidad, quien mejoró la técnica quirúrgica posibilitando que esto sea una posibilidad para los chicos, es Ben Carson, que es un cirujano norteamericano que que retomó la técnica en fines de los 80 y que hoy es el actual secretario de Vivienda de Trump. Y en la Argentina yo estimo que en estos últimos 30 años, que es cuando se empezó a hacer esta técnica, debe haber 300 chicos, así como la idea desde la fundación y que los propios epileptólogos y los neurocirujanos tienen, es que en general hay un montón de chicos que podrían beneficiarse de la técnica quirúrgica, porque el deterioro cognitivo a largo plazo, una epilepsia diaria, con crisis diaria y la toma de 5 o 6 fármacos antiepilépticos, es mucho, es un impacto enorme en la vida de ese chico y de esa familia, pero también tiene un costo enorme en la salud pública, porque ese es un niño que va a tomar medicación durante toda la vida, que es probable que tenga reiteradas internaciones en terapia intensiva con estatus epilépticos, que va a necesitar asistencia en la casa o asistencia de cuidados si los padres tienen que trabajar, y que la cirugía le permite, controlando las crisis, que esos costos a la salud pública se disminuyan. Entonces creemos todos que es una técnica sumamente subutilizada, que hay muchos chicos que no llegan al cirujano que realiza la técnica y que puede diagnosticar si ese chico es candidato o no, o que no llegan al epileptólogo, al neurólogo pediátrico, que se anima a derivarlo a un centro de cirugía. Para que te des una idea, Ana María, en Latinoamérica hay pocos países con cirujanos que realicen esta cirugía. En Paraguay, por ejemplo, que es un país limítrofe nuestro, se hizo la primera hemisferectomía hace 3 meses. En Bolivia no hay cirujanos que la realicen. En Perú, en Colombia, muchas veces los chicos tienen que viajar a otros países como el nuestro o como Chile para realizarla. Entonces, esa imposibilidad, esas barreras que tienen la familia, además de la suerte que les tocó en la naturaleza, tener que padecer una enfermedad tan terrible, nos motiva a nosotros como organización de pacientes a trabajar para tratar de acompañar a esos chicos, a esa familia, a la que consigan una derivación a un centro de cirugía, para que vean si el tratamiento es una posibilidad para ellos o no. Claro, porque no todo tipo, un poco tratamos de hacer. María Marta, no todo tipo de epilepsia puede de pronto ir a una cirugía. Lo maravilloso de acá es que tenemos un hospital que a nivel mundial está entre los primeros, unos profesionales realmente de lujo. Ahora bien, con respecto a la enfermedad, se corrió un riesgo, ¿no es cierto?, con una operación. Hubo una toma de decisión fuerte. Así es.
La verdad que es una toma de decisión fuerte. Nosotros, en mi caso particular, para mí fue un alivio, porque la epilepsia en estos niveles de refractoriedad y de complejidad, la epilepsia, nosotros realmente cuando nos dijeron que era candidato, lo que más que miedo teníamos una gran esperanza, un gran alivio con mi marido, que coincidíamos los dos. Pero bueno, también hay otros casos de otras epilepsias, por ejemplo, un chico que tiene 8 años, un desarrollo como cualquier otro chico y de repente tiene una enfermedad autoinmune como un Rasmussen, que es otra enfermedad poco frecuente, y a ese chico, esos papás tienen que tomar la decisión de sacarle medio cerebro en muy poco tiempo, y esa decisión es mucho más abrumadora, sigue siendo realmente un salto de fe, porque tampoco te garantizan que haya una cura, porque hay muchísimas otras variables que intervienen, pero lo que es fantástico, como vos decías, es que en la Argentina, en el Garrahan, pero en otros centros privados y en el interior del país también, en Córdoba, en Mendoza, hay personal capacitado que puede evaluar esto, ¿no? Y valorar el nivel de nuestros profesionales médicos, y del sistema de salud, que permite además que en el Garrahan, sin obra social, gratuitamente se realice una cirugía tan compleja, la verdad, para mí es una alegría, y más aún nos lleva a nosotros como organización de pacientes a trabajar para que esos chicos que por ahí pueden ser candidatos a cirugía puedan ser evaluados en el Garrahan, que la barrera económica no sea un impedimento. Exactamente, exactamente, y en pocas partes del mundo existen hospitales gratuitos. Así es. Y yo transmití 10 años desde adentro del hospital Garrahan, los 10 primeros años de mi carrera, que yo dije, esto es maravilloso, acá hice el posgrado. Y los profesionales en ese momento, y supongo que seguirán, obvio, iban capacitando a los médicos de las provincias y hacían intercambio. O sea que es un semillero de excelentes profesionales, digamos, a nivel nacional. Con respecto a Felipe, esto es, podemos decir que puede ser heredado. ¿Qué tipo de anomalía pudo haber tenido como otros tantos Felipes, ¿no es cierto? Te cuento, dentro lo que tuvo mi hijo, que es una de las causas de epilepsia, hay otras también que van a cirugía, lo que tuvo mi hijo es una malformación que se llama congénita, es decir, interviene la genética, pero no es hereditario, sino que de repente cuando el embrión empieza a desarrollarse, hay un salto genético que hace que en vez de que se forme de una manera el cerebro, esa nuez que todos conocemos con esos pliegues, en el caso de mi hijo se formó con zonas más lisas y zonas como más arrugadas, para decirlo en un lenguaje muy coloquial. Y eso, mi hijo nació así porque así era la forma que tenía que nacer, digamos. Exacto. Y esa conexión neuronal distinta fue la que le produjo la epilepsia. Bien. Pero bueno, acá en la Argentina hay enormes centros de estudios genéticos como el Ramos Mejía, otro hospital al cual tenemos que admirar, que estudian esto, que tienen investigaciones de vanguardia sobre displasias corticales, que es lo específico, y que siguen apostando a investigar estos asuntos médicos tan extraños y tan raros y que no tienen prevalencia mayoritaria en la población. María Marta, me quedaría horas charlando con vos, si lo sabés, por diferentes motivos, pero dije a los demás profesionales que íbamos a tener 2 minutitos para que ustedes redondeen. Yo quiero que redondees vos con la página para que la gente pueda entrar y saber de qué se trata. Yo lo que invito a cualquier mamá que tenga un hijo con epilepsia refractaria, que quizás tiene dudas, que pueda hacer una consulta en un centro de cirugía de epilepsia. Nuestra página es www.fundemi.org y nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, y con lo que podamos acompañar a las familias, ahí estaremos. Y te agradezco enormemente, Ana María. Yo también me quedaría hablando, sabes que te quiero mucho y que me quedaría hablando con vos todo el tiempo que querramos. Bien, no va a faltar oportunidad. Le digo a la audiencia, Fundemi, después de Fun, lleva una H. Fundemi,
para que la encuentren fácilmente. Bien, María Teresa Mansolido, tenés un montón de tiempo, 2 segundos. Adelante. Bueno, simplemente decir con respecto a las vacunas que siempre es menor el riesgo por la vacunación que el riesgo derivado por la enfermedad, y que ninguna autoridad sanitaria y ninguna empresa farmacéutica se va a arriesgar a probar una vacuna que pueda traer algún problema o daño en la población. Gracias por tu alivio. Simplemente tranquilidad. Bien, gracias. Gracias a vos, Ana María. ¿Palioto? Sí, Ana María, mi redondeo es algo que, bueno, que quizás no te comenté, pero tengamos en cuenta que el diagnóstico de una persona para ver si está infectada o no, no es solamente el resultado del NeoKit o de cualquier método de diagnóstico, sino también se acompaña con toda la sintomatología, las observaciones clínicas y el contexto epidemiológico, ¿sí? Pues muchas veces podemos testear y la persona estar en el inicio de la infección y dar negativo. Así que es importante que el bioquímico evalúe toda la información de cada paciente y rogar a los ministros de salud de cada provincia que ayuden a que los hospitales puedan implementar el testeo. Perfecto. Yo agradezco la presencia de los tres, la pasé muy bien. Y les comento que es la mayor alegría que yo recibo durante la semana, estar con ustedes. Así que muchas gracias por todo lo que aprendí en este momento. Igualmente a nuestra audiencia que nos sigue y después nos hace preguntas y después nosotros se las enviamos a ustedes. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes, y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.